profunda. Y en medio de ese escenario de la política tradicional, la U, que significa tanto: unidad, utopía, u anarquía. U Oribe. Significa muchas cosas, lo que cada quien quiera, porque es una selección de fútbol donde todos juegan con su propia camiseta y el director técnico pues no está jugando donde le corresponde, sino tras bambalinas. ¿Qué es el partido de la U? ¿Qué es el partido mayoritario hoy en la democracia colombiana? Una suma de intereses disímiles. ¿Cuál es la propuesta de la U desde el punto de vista de la sociedad contemporánea, en términos de relaciones internacionales, en términos de proceso de paz? Nos dan anuncios es por desafueros del manejo de la confidencialidad de los temas de Estado. ¿Qué se piensa sobre el tema de la salud, de la crisis de la salud? ¿Cuál es la propuesta de sociedad en materia de salud, de cobertura en materia de salud? ¿Cuál es la propuesta en materia de resolver los más agudos problemas de seguridad ciudadana? Frente a esa nueva amenaza que tiene la sociedad colombiana después de lo que vivimos, de pasar del narcoterrorismo, de pasar de la violencia política, de pasar por el paramilitarismo, por la parapolítica y más recientemente ahora asistimos al modelo de las Bactrin. ¿Qué le está diciendo el sistema político a la sociedad colombiana sobre eso? ¿Cuáles son los consensos que hemos podido generar para fortalecer nuestra justicia en Colombia? Amenazada, y que valientemente se ha erigido en medio de un entorno institucional bastante complejo, bastante difícil. Tenemos que, y concluyo de esta manera, Elizabeth, dejar de poner los ojos en los articulejos y en las reformas, desarrollar unas culturas y unos procesos dinámicos de política que nos permitan, primero, realmente ideologizar la política, lo que nos decían en las charlas introductorias, reconceptualizar el debate político. Lo único que nos une hoy por hoy en los partidos políticos, de los acuerdos nacionales, de las coaliciones de gobierno, lo único que los une es una sola razón: su apetito burocrático. Pero obviamente no existen concepciones ni proyectos de Estado sobre los cuales pueda haber una membresía del ciudadano hacia futuro. Y eso pasa necesariamente, en mi entender, por un solo artículo: eliminar el voto preferente. Esa es una necesidad inaplazable, pero de eso sí no quiere hablar el statu quo político. Segundo, tenemos que fortalecer y hacer realidad la democracia interna de los partidos. Ese es un mandato inaplazable de la democracia colombiana. Tenemos que fortalecer los think tank de los partidos políticos, porque no podemos ideologizar, no podemos formular concepciones políticas sobre los distintos temas que padece la sociedad colombiana si no tenemos sectores de pensamiento alrededor de los partidos políticos. Lo que pasa en la democracia americana, lo que pasa en la democracia europea, lo que han podido hacer los chilenos de alguna manera, nuestras fundaciones paralelas, anejas a los partidos políticos, dan grima. Yo presido una de ellas, en actitud mendicante, tratando de conseguir recursos para fortalecer nuestra capacidad de investigación y de pensamiento político. Y 3 puntos adicionales y concluyo. El poder electoral. No hay democracia sana con un poder electoral enfermo. Y ese tema que preserva el statu quo
político no se va a dejar tocar en Colombia. Llegamos hasta la actitud pecaminosa de contaminar con la política electoral a las Cortes. Las Cortes eligen al registrador nacional del Estado Civil en Colombia, los 3 presidentes de las Cortes. Y ahora se nos dice que es posible que los magistrados del Consejo Nacional Electoral provengan también de las Cortes. Ustedes se imaginan el statu quo político cooptando ahora sí y definitivamente a las corporaciones de justicia en Colombia para lograr adecuada representación en nuestro Consejo Electoral. Cuando la política entra por la ventana de las Cortes, esta huye a resguardarse en el poder ciudadano. Lo que está pasando con el Poder Judicial Electoral, la sección quinta no fue el modelo que necesitábamos para hacer justicia en materia electoral. El procurador nos cuenta que por ahí allanó una oficina pública donde hay 5.000 horas de grabaciones sobre lo que ocurría en la Secretaría de la Comisión Quinta del Consejo de Estado. Necesitamos que haya responsabilidades y respuestas rápidas de la Procuraduría y la Fiscalía. Están en eso, ojalá lo sepamos pronto. Cuando la política es mediática, hay que darle posibilidades al pensamiento político en los medios de comunicación, pero no a través de lisonjas. No es posible que el acceso a los medios de comunicación se siga haciendo en los medios de televisión nacionales o a las 11:30 de la noche cuando uno está recreándose en otros temas en su propio hogar. Esto lo que comporta es una nueva cultura, y es esa la que el poder ciudadano puede ir construyendo, pero no cayendo en la tentación de dejarse sedar por la aspirina de las reformas políticas. Muchas gracias, doctor Néstor Humberto. Usted dice que no son necesarias nuevas reformas políticas, pero propone una que es muy diferente. Pero también implica un cambio en todo el andamiaje electoral, que es el voto preferente. Usted propone eliminar el voto preferente, que es una reforma política que está sobre el tapete, como es también la eliminación de la circunscripción nacional por parte de un ministro cercano a sus afectos. Entonces esas serían 2 reformas políticas de fondo que se estarían planteando, y las dejo también para terminar con esa pregunta para los 2 participantes. Sin embargo, coincido con usted plenamente en que el andamiaje electoral debe repensarse. Tenemos un código electoral absolutamente rezagado frente a la realidad del país y frente a las normas posteriores que se han expedido. Y el tema del origen y la composición del Consejo Nacional Electoral, coincido con usted plenamente en que hay que barajar de nuevo todo ese tema. Por otro lado, usted habla de la destrucción de los partidos políticos. Yo coincido parcialmente con usted, pero sí creo que la reforma política del 2010, que está en este momento en estudio de la Corte Constitucional, plantea unas oportunidades muy buenas en este sentido, lo que tiene que ver con la democratización interna de los partidos políticos, las responsabilidades políticas, rendición de cuentas, el fortalecimiento de los centros de pensamiento, la introducción de criterios de equidad de todo tipo, de género, de todo tipo dentro de los partidos políticos, y para mí el más importante de todos es el de, perdónenme la expresión, romperle el pescuezo a la relación nefasta entre dineros ilegales y política. Entonces, si logramos que esa reforma política se implemente realmente, se fortalece la institucionalidad para que esas medidas que ya fueron discutidas, consensuadas y adoptadas,
realmente surtan un efecto que pensaría yo que estamos dando un paso muy importante. Si esa se cumple, muchas otras cosas que están sobre el tapete posiblemente pueden esperar. Quisiera preguntarle al doctor Alcocer lo siguiente: nosotros estamos a puertas de un proceso electoral nuevamente en octubre del año entrante, donde se van a elegir las autoridades electorales y los consejos municipales. Le pregunto a usted, ¿usted cree que es pertinente y conveniente tramitar una reforma política y electoral en un periodo electoral? No lo recomendaría. Generalmente las reformas que se hacen en vísperas de proceso electoral, y no solamente el caso de México, hay varios casos en América Latina, son reformas de coyuntura que pocas veces soportan el paso del tiempo. Se pierde la perspectiva, predominan los intereses de corto plazo, los partidos se quieren apoderar de nuevas esferas, hay un segmento de la sociedad a través de las ONGs que reclama muchas cosas, los partidos a veces quieren quedar bien con ellos y entonces no es recomendable. Nosotros tuvimos que hacer, pues nada más y nada menos porque tuvimos alzamiento armado y porque mataron a un candidato presidencial, no se lo ofrecemos a nadie. No hemos hecho reformas, más que ese caso, el caso 94, reformas cuando teníamos ya enfrente proceso electoral. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Por qué las reformas electorales y políticas pueden extraviarse? Porque no se distingue el hilo conductor, porque no se sabe de entrada qué es lo que se quiere, qué es lo que motiva que se sienten los partidos, porque si todo esto parece un deporte, ¿no? Hagamos reformas. Como no tenemos respuestas para otra cosa, y como no nos ponemos de acuerdo en nada más, pues entonces sentémonos a jugar a las reformas. Pero entonces, cuando menos sería bueno que se distinga qué se va a entender por reforma política o por reforma electoral. Si por sistema electoral entendemos exclusiva y puntualmente lo que dice los manuales, sistema electoral es la forma en cómo los votos se traducen en escaños, como se traducen en asientos. ¿Qué fórmula utiliza? La de Hunt, utiliza la corregida, utiliza resto mayor, utiliza cociente natural.